Las 8:22 de la mañana nos acompaña ahora el exministro del Interior, José Eliche. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por invitarme. Y la pregunta viene siendo la misma. ¿Vamos a poder, una vez más, emprender una reforma de la Policía Nacional en el ambiente en el que estamos conviviendo con la información que se va conociendo, decía yo, antes de ir a la pausa, a cuentagotas? ¿Es este gobierno capaz de cumplir con lo que ha prometido y que esta vez sí, en efecto, la policía pueda salir adelante? Yo creo que debemos poder hacer una reforma de la policía, ¿no? Esto en realidad debió iniciarse hace mucho tiempo. La policía necesita, exige una reforma profunda. Por eso es que durante el gobierno de transición y emergencia propusimos o dejamos preparado un plan se llama en realidad Bases para la modernización y el fortalecimiento de la Policía Nacional. Pero siempre lo he recalcado y lo reitero, no es el plan Sagasti, el plan Eliche, no. Es un plan que, si bien es cierto, se consolidó durante nuestro gobierno, se inició en 2017 con el nombre del Plan Mariano Santos al 2030 por la propia Policía Nacional del Perú, ¿no? Es decir, si bien es cierto, la policía requiere de la colaboración, del apoyo de otras entidades y de otras visiones, lo esencial es que la propia policía participe, digamos, en el diseño de su reforma. ¿Y cuáles eran los puntos o cuáles son los puntos más destacados que se podría empezar a aplicar para, por lo menos, empezar esta gran reforma? Sí, primero yo quisiera decir que cualquier persona puede, en Google, ¿no? Puede ahí escribir PNP, bases, modernización, y va a ver el plan completo, ¿no? Que es un plan de casi 71 páginas, me parece, ¿no? Que además tiene gráficos y demás. Bueno, no, lo importante no son los gráficos ni que el plan sea, digamos, a la vista bonito, sino que su contenido realmente es bastante sólido, ¿no? Fue elaborado con la participación de policías, tanto oficiales como suboficiales, 100 organizaciones de la sociedad civil, donde destaca mayormente organizaciones de ex policías que participaron más o menos en alrededor de un 27% del total de esas, o sea, 27 de ellas en temas policiales, después derechos humanos, temas de equipamiento, de toda clase de... También se convocó a expertos, se trabajó intensamente y finalmente tuvimos este plan consolidado que tiene 6 ejes, ¿no? Hoy hay un tema, sí. Hay un tema sobre la mesa y perdóneme que lo interrumpa, es por un asunto de tiempo también. Hoy lo que estamos viendo, y lo destacaba el exministro Rospigliosi, decía, esta policía que Castillo manipuló, ¿no? Castillo utilizó y la convirtió finalmente en un equipo de seguridad para los corruptos, la sometió a la corrupción. Pero, caramba, no fue que Castillo dispuso y que manipuló gente que no pudo decirle que no. Así es. ¿No? Lo importante era que se le dijera que no en el momento en que se le tendía la mano o se abría la tentación para caer en corrupción. Lo que usted dice es muy importante porque es la propia policía la que ha participado. El tema de la corrupción, ¿cómo la propia policía, por ejemplo, propone en este plan combatir? Uno de los problemas que en el diagnóstico, que es reiterado por muchos años, aparece, bueno, por supuesto es la corrupción, pero en general está dentro de un ítem que se llama malos incentivos, ¿no? Cuando se desarrolla el proceso de ascensos, cuando se desarrolla el proceso de colocaciones, reasignaciones, cuando justamente se decide qué personas deben encargarse de las áreas estratégicas de la policía. ¿Cómo se protege a la policía del poder político? Bueno. Un ejemplo, solamente como paréntesis, yo sé que el tiempo es breve aquí, ¿no? Y yo quería hablar de los ejes, pero sí, algo muy importante. Durante el gobierno de transición y durante mi gestión se llevó a cabo un proceso de ascensos. Por primera vez en la historia de la Policía Nacional, no se permitió que ninguna autoridad externa influya, ¿no? en el proceso de ascensos. La máxima que se le dio a la policía fue esta: ustedes, a cargo del proceso de ascenso, nosotros observamos que la parte legal se cumpla, por supuesto, ¿no? Sin, digamos, intervenir en las decisiones sobre quién ascendía y en qué condiciones, ¿no es cierto? Y dice, ustedes van a ser responsables y la policía, si tiene quejas, se van a quejar con sus propios oficiales.
ya no hubo ni una sola queja. Bueno, ni una es muy sola importante, queja. efectivamente, como usted dice, quién llega a los puestos de más alta jerarquía. Pero nos habló de 6 ejes. Sí. ¿Puede, por favor, de una manera clara y esquemática, explicarnos en qué consisten esos 6 ejes? Sí, el primer eje, ¿no? Es o sea, trata sobre nosotros, o sea, sobre quiénes somos los policías. Entonces tiene que ver con la formación policial, ¿no? Tiene que ver con cómo se reconoce el policía a sí mismo como tal en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la formación policial, un grave problema, tenemos demasiadas escuelas policiales. No hay suficientes, digamos, profesores y capacitadores para la cantidad de escuelas oficiales, más de 20 hay. El plan incluye una reducción drástica del número de escuelas, que haya solamente las necesarias y que sean de muy buena calidad, ¿no? Después tenemos el otro, que es nuestra infraestructura, que es precaria, que no está saneada, ¿no? Registralmente, sino hasta el 20 y tantos % en todo el país, el resto, digamos... Comisarías que no tienen título de propiedad. Sí, ¿no es cierto? Además del tema del mantenimiento, la precariedad y demás. El otro es nuestro equipamiento. La policía requiere de un equipamiento que ya se sabe en qué ítems es necesario, cuánto cuesta, incluso cuál es la proyección de ¿Cuáles son? costos. Porque se han hecho muchas inversiones. Y se nos ha dicho el señor Rospigliosi justamente que de los 600 patrulleros que se compraron, solamente 120 están operativos, Claro, y que los servicios de comunicación tecnológica no son compatibles entre sí. Eso exactamente. En el caso de que es otro de los ejes, ¿no? Tecnologías de la información y comunicaciones, el problema aquí es actualización, modernización y interoperabilidad. O sea, hay problemas de interoperabilidad. Por ejemplo, mi ilusión fue dejar las bases para la creación de un gran comando de operaciones policiales. La policía tenía prestado un pedazo de local que está detrás del Banco de la Nación, que es conocido dentro de la policía como el C4, ¿no? Y un local de una dimensión importante en cuanto a espacio físico es necesario para crear una gran sala de Comando Nacional de Operaciones de la Policía Nacional, donde se integren representantes o líderes de las áreas estratégicas de las diversas unidades de la Policía Nacional, con la finalidad de diseñar y ejecutar las operaciones con mayor eficiencia y, por supuesto, eficacia, ¿no? Eso es. De acuerdo, permítanos, porque es las 8:30, hacer una pausa, pero antes de eso quisiera recordarle, por si acaso no lo sepa usted, que sin embargo es un hombre muy informado, que estamos en plena campaña Yo Muevo al Perú. El objetivo es justamente hacer notar cómo es responsabilidad de cada uno desde su situación comprometerse en mover nuestro país, ¿no? Estamos enfrentando dificultades y retos, pero uno puede hacer mucho, y en ese sentido quisiera que nos diga quizás una palabra después sobre en qué sentido usted siente que desde la situación en la que está usted mueve al Perú. Por ejemplo, nosotros tratamos, o por lo menos en mi caso trato de venir y de mover al Perú ofreciéndole la mejor información, esforzándome en ello para que quienes me escuchan puedan tomar decisiones prontas, oportunas. Es mi esfuerzo, no trato de mover al Perú de esa manera. Usted, señor Eliche, ¿cómo mueve el Perú? Mismo. Sí, compartiendo las experiencias que he tenido. Yo creo que es un momento de compartir, ¿no es cierto? Este compartir puede ayudar a quienes en el futuro van a ejercer cargos como los que yo he tenido. No sea cual sea la valoración que de ellos se tenga, es decir, si fue bueno, si fue malo. Lo importante es que uno comparta para que no se cometan los mismos errores o para que se sigan las líneas ya fijadas, como es este caso que estamos viendo ahora, ¿no? Resulta que ya tenemos un plan, pero se quiere hacer otro y no sabemos cuál es. Así nos la pasamos en el Perú. Debemos trabajar juntos como equipo, ¿no? Y en lugar de trabajar juntos como equipo, resulta que viene uno, critica al otro, le arma un nuevo plan, un nuevo enfoque, y todo lo que se hizo antes simplemente se va al vacío o a la basura. Muy bien, gracias por participar en esta campaña Yo Muevo al Perú. Vamos a hacer una pausa, es la hora de los anunciantes de RPP, después de la cual tenemos todavía algunas preguntas y algunos minutos que utilizar para que su experiencia sea compartida. Permítanos primero ir a la pausa, señor José Eliche, ex ministro del Interior. Con 38 minutos, continuamos en ampliación de noticias. El exministro José Eliche nos acompaña y estábamos esperando que terminara una idea. El costo de este plan de reforma, reestructuración, como uno lo quiera ver mejor, digamos, para la policía, era un tema que había quedado pendiente.
Sí, hasta el 2030 se había estimado un costo del plan de 3.500 millones de soles, ¿no? Y por supuesto para la primera etapa, incluso con cada ítem bien diferenciado, 350 millones. En eso ya se ha debido avanzar. Eso no significa que no se aplique, dependiendo de las circunstancias, un plan más ajustado de emergencia para corregir algunas cosas, ¿no? Frente a la realidad, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, ¿no? Como en efecto, durante mi gestión hacíamos esfuerzos, ¿no? A pesar de la escasez de recursos, para ajustar algunas cosas dentro de la policía, de modo tal que el cuerpo policial responda, digamos, a las expectativas del momento, ¿no? Pero este es un proceso en que de manera firme deberíamos continuar o iniciar, ¿no? Y continuar este fortalecimiento y esta reforma profunda de la Policía Nacional, ¿no? Con la finalidad también de que la policía recobre la confianza de la ciudadanía y sea realmente un cuerpo de orden público de primer nivel, ¿no? Señor Ediche, una de las ideas más innovadoras que plantearon ustedes durante el gobierno de transición es la introducción de gerentes civiles en algunos puestos administrativos de alto nivel en la Policía Nacional, con el objetivo además de liberar a los generales para que se ocupen en labores propiamente policiales y no de gestión. Se avanzó poco y se retrocedió totalmente después. Sí, se avanzó poco porque no encontramos disponibles la cantidad suficiente de gerentes civiles, solamente 8, ¿no? Uno renunció, quedaron 7. ¿Cuántos necesitaban? No, nosotros necesitábamos como 20, ¿no? Sí. Entonces, la policía es una organización con un presupuesto de 11.000 millones de soles, es compleja además, ¿no? Y nacional. Entonces, logramos 8, quedaron 7, dejamos 7, y una anotación interesante: el actual comandante general de la Policía Nacional, que era durante mi gestión jefe de la región policial Lima, el general Jorge Angulo, fue él mismo, y que además estaba a cargo de una unidad ejecutora, porque la región policial Lima es una parte enorme de la Policía Nacional. Él mismo fue el primero en solicitar gerentes públicos. Justamente, y porque conversamos mucho rato sobre el tema, ¿no? Me dijo: yo quiero dedicarme a la función policial y no quiero tener que pensar en el tema administrativo. O sea, fue bien recibido en la policía. Lo que pasa es que no hubo disposición suficiente de gerentes públicos para lograr ese objetivo en la medida que pensábamos lograrlo, ¿no? De acuerdo. Y después fue desactivado. Muchísimas gracias por estos aportes. Gracias a ustedes. Gracias. Ha sido José Ediche, exministro del Interior. Son las 8:40.